Buenos días, hermano, ¿cómo está? Gracias a Dios. El Señor está en este lugar, su Espíritu se mueve entre nosotros, ¿lo crees? Lo hemos cantado, lo hemos orado, pero lo más importante es que efectivamente lo creamos, que creamos que estamos en la presencia de nuestro Señor. Amén. Muy bien. ¿Me acompaña a orar? Señor bendito Dios, gracias Padre por lo que tú tienes preparado, Señor, en esta mañana para tu iglesia, Señor. Gracias por la oportunidad de recibir de ti, Señor. Padre, yo pongo, Señor, esta prédica, Señor, esta predicación en tus manos, mi Dios, pidiendo, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, quien guíe, Señor, que yo solamente, Señor, soy el mensajero, mi Dios, y que toda, Señor, alabanza, todo aquello, Señor, que te podemos ofrecer, mi Dios, nuestra adoración, nuestra vida, Señor. Hay tantas cosas, Señor, que quisiera decirte en este momento, mi Dios, pero solamente te digo que tu nombre sea exaltado, Señor, que tú seas alabado, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor, de recibir alabanza y adoración, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, por favor? Bien, pues como decía Connie, estamos de estreno, ¿verdad? Estamos estrenando nuestras playeras oficiales, por decirlo de esa manera, de esta nuestra iglesia. Y hay dos formas de leerlo, ¿verdad? Como lo dice aquí, Iglesia Camino de Salvación, yo soy o soy yo, ¿verdad? Pero también hacia arriba, ¿verdad? Yo soy Camino de Salvación. Entonces, no es esta playera lo que nos da identidad, ¿verdad? La identidad la tenemos en Cristo, pero pues es una manera de recordar, ¿verdad? Esa identidad como miembros de esta congregación. Vamos a continuar en esta mañana a nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios, y tiene mucho que ver con el mensaje de esta camiseta, con esta idea, con esta conciencia que debemos de tener de pertenencia a esta iglesia, porque usted y yo pertenecemos a esta iglesia, amén. Bien, en semanas anteriores hemos visto en este estudio de Efesios, en los primeros 3 capítulos, cómo Pablo habla a la iglesia, ¿verdad? Y nos muestra el propósito de Dios para nuestras vidas, cómo se desarrolla este propósito. Y Pablo nos explica esto que le comentaba, ¿verdad? Esta esencia, esta identidad que debemos de ser muy conscientes de quiénes somos y qué somos en Cristo Jesús. ¿Usted tiene claro qué es y lo que es en Cristo Jesús? Muy bien. A partir de este capítulo 4, Pablo cambia un poco el sentido de su misiva, el sentido de la carta, ¿verdad? Y pasa a dar instrucciones prácticas de cómo vivir nuestra vida en Cristo. Primeramente como una comunidad, ¿verdad? Como comunidad, como grupo, como congregación, pero también como individuos. Le voy a pedir por favor que me acompañe a Efesios en el capítulo 4. Y en esta mañana vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 6. Cuando lo tenga, por favor, dice amén. Bien, vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gracias, Señor. Vamos a ver este pasaje, estos versículos, en dos partes. Y no tanto porque estén separados entre sí, sino porque cada una de estas partes nos enseña grandes cosas y al final vamos a ver cómo es que se relaciona todo esto. Veamos la primera parte. Primeramente vemos que Pablo les hace un ruego a los efesios. Pero yo quisiera que en este día ese ruego no fuera para los efesios, que ese ruego fuera para Camino de Salvación. Que cada una de las palabras que Pablo escribe en su carta, las tomemos en esta mañana, pero de verdad, con esa convicción de que Pablo nos está hablando a nosotros, a esta iglesia, a la iglesia Camino de Salvación. ¿Está conmigo? ¿Sí? Así es de que de aquí en adelante, ¿verdad? Pablo no se dirige a la iglesia en Éfeso, se dirige a la iglesia Camino de Salvación. El Señor se dirige a usted y a mí. ¿Estamos? Muy bien. Vemos entonces cómo esta palabra que Pablo usa, os ruego, ¿sí? Implica, es una rogativa llena de amor, ¿sí? No es una orden directa, no les está ordenando, tampoco los exhorta, ¿sí? Es una rogativa llena de ternura, llena de amor, pero que dentro de esto no da opción. ¿Sí me explico? O sea, nos ruega, ¿verdad?, que hagamos todo lo que Él nos va a pedir adelante, pero no nos da opción a que lo hagamos o no, pero no nos ordena cuando lo podría estar haciendo. Entonces, es bien importante porque vemos aquí al Espíritu de Dios a través de Pablo rogando a esta su iglesia camino de salvación. El Espíritu de Dios nos ruega cuando Él nos podría estar ordenando o exhortando a obedecer. Amén. ¿Y qué es lo que nos ruega? Lo que nos ruega es que andemos como es digno de la vocación. Y veamos estas palabras de manera detenida. En primer lugar, el verbo andar. Esta palabra es clave. ¿Por qué? Porque se nos ruega que andemos, es decir, que sea una acción continua. ¿Cómo podríamos describir el verbo andar? ¿Qué es andar? Caminar. ¿Pero cómo camino? Doy un paso tras otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, si yo estoy caminando, quiere decir que estoy dando un paso y otro, y otro, y otro. ¿Sí? Porque si no diría caminé, es decir, ya me paré. O voy a caminar, algo que haré en el futuro. Pero no, aquí es un verbo continuo, es una acción continua. Tengo que estar dando paso tras paso tras paso. Muy importante esto, porque lo que nos están invitando a hacer no es algo que se haga una sola vez y ya. Es algo que se tiene que hacer de manera continua. ¿Entendemos esta parte? Pablo nos ruega entonces que andemos dignamente conforme a la vocación. Y nuevamente tenemos que detenernos a examinar cuidadosamente estas palabras. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una de las definiciones de vocación es inclinación a un estado,
a una profesión o a una carrera. Inclinación a un estado, una profesión o una carrera. Y seguramente muchas veces hemos escuchado, nos han dicho, lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando alguien va a estudiar, no sé, paramédico, ¿qué le decimos? Que tiene que tener vocación, ¿verdad? Alguien que quiere estudiar para abogado, tiene que tener ¿qué? Vocación, ¿verdad? Es decir, se tiene que sentir inclinado, le tiene que gustar, ¿verdad? Si usted quiere estudiar medicina pero le da pavor la sangre, pues simplemente no tiene vocación para estudiar esa carrera, ¿sí? Ok. Bajo esta definición, dígame una cosa. ¿Usted cree que en nosotros hay, de manera natural, alguna vocación a las cosas de Dios? ¿De manera natural? No. De manera natural, en nosotros no hay una vocación hacia las cosas de Dios. Porque si no, entonces cualquiera que no conoce a Dios se podría acercar a Él por esa vocación. ¿Sí? No hay una vocación en nosotros. No hay una vocación hacia la santidad de manera natural. Porque si no, entonces el Señor no nos tendría que estar exhortando, ¿verdad? En toda su palabra, ¿a qué? A ser santos, como Él es santo. No hay una vocación natural en nosotros hacia las cosas de Dios. Definitivamente no. Es algo que va en contra de nuestra carne. Es algo que va en contra de la naturaleza caída del hombre. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esta palabra vocación? Andemos como es digno de la vocación. Y para poder entenderlo, tenemos que ir a otra definición, a una definición más de origen etimológico, es decir, estudiar el origen de la palabra en sí, de la palabra vocación, ¿verdad? Que es vocatio, vocatio. Y vocatio es la acción de llamar a alguien para algo. Y entonces ya tiene más sentido, ¿verdad? Lo que Pablo nos está diciendo es que vivamos según, ¿verdad?, para lo que fuimos llamados. ¿Y para qué fuimos llamados? Es uno de nuestros llamados, pero vamos a ver que hay un llamado todavía más importante que ese. La versión Nueva Biblia Hispanoamericana de hoy traduce este pasaje de la siguiente manera: les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y entonces aquí ya cambió, ¿verdad? Ya no es andar, ahora es ¿qué? Vivir. Mientras que la versión Dios habla hoy lo dice de esta manera: les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Si nosotros combinamos estas dos versiones, podemos entonces leer nuestro pasaje de la siguiente forma: les ruego que ustedes vivan como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. ¿Más claro? ¿Sí? Les ruego que ustedes, camino de salvación, vivan como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. ¿Y cómo es esa manera correcta de vivir, de comportarnos? La respuesta la encontramos inmediatamente. La manera en que Dios nos pide vivir es con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y qué debemos de entender de manera práctica por cada una de estas palabras? Veamos cada una. Primeramente, humildad. La humildad que menciona Pablo aquí es aquella que es característica, que es una parte del carácter de Dios. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Veamos primeramente. En el Salmo 113,
versículo 5 dice así: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Él está en las alturas, pero al mismo tiempo Él se humilla y se acerca a nosotros para protegernos, para guardarnos, para darnos de su bondad, para permitirnos estar en su presencia en esta mañana. La definición más clara y exacta de lo que significa humildad la encontramos en las Escrituras, cuando nos dice que es tener en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, ¿qué dice? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Efesios 2, versículos 5 al 8. Podemos entonces decir que ser humilde es valorar a los demás por encima de mí mismo. Es esta característica de Dios, de haber dejado su lugar en las alturas para estar entre nosotros, valorando primeramente a nosotros. Es anteponer las prioridades de los demás a mis prioridades. En pocas palabras, es no sentirnos de ninguna manera, por ningún motivo, superiores a otros. Ya sea por mi ministerio, ya sea por mi antigüedad en la iglesia, ya sea por el servicio que presto a la iglesia, ya sea porque soy muy bueno para tal o para cual cosa. Por nada podemos sentirnos superiores a los demás. Antes, al contrario. Tengo que valorar más a los demás que a mí mismo. Tengo que poner primero las prioridades de los demás que las mías. Eso es ser humilde. Ahí mismo en Efesios 2, en el versículo 4, las Escrituras nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es la definición más exacta de lo que es humildad. ¿Sí? A veces confundimos, ¿verdad?, este término y pensamos que pues vestir, ¿verdad?, de una forma es ser humilde, ¿no? Que tener un cierto aspecto es ser humilde. Perdón, Filipenses, tienes razón, me equivoqué, es Filipenses. Filipenses 2, 5 y 8. Pero aquí la Escritura nos dice que en realidad humildad es esto: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Amén? Muy bien. Después, mansedumbre. Mire, esto es bien interesante. La Biblia nos enseña que mostramos mansedumbre cuando no expresamos inconformidad o sentimos resentimiento por la adversidad o la falta de comprensión de otros. Va de nuevo. Mostramos mansedumbre cuando no expresamos inconformidad o sentimos resentimiento por la adversidad o la falta de comprensión de otros. Sobre todo de los hermanos en la iglesia, ¿no? Pero no solo eso, sino que además sentimos la paz de saber, de tener la plena convicción de que todo es el resultado de la provisión de Dios para nuestra vida. Porque los problemas, las situaciones complicadas, también son provisión de Dios. ¿Amén?
Y es esta convicción de saber que Él está en control de todo. Que ante nuestros ojos la situación puede ser sumamente complicada, ¿verdad? Que de positivo no tiene nada, ¿no? Pero aunque no lo parezca, absolutamente todo es para nuestro beneficio. Mostrar mansedumbre, entonces, ¿verdad? Es tener esa convicción y que en nuestro corazón haya esa paz de que Dios está en control de todo y que todo lo que nos sucede es para nuestro beneficio. Cuando nosotros ejercitamos la mansedumbre aquí en la iglesia, es decir, cuando somos mansos, ¿verdad? Eso nos permite tener un carácter de lealtad, de amor el uno por el otro. Lealtad y amor imprescindibles al momento de tratarnos o de exhortarnos los unos a los otros. Y después la paciencia. Hablar de humildad, hablar de mansedumbre, de tratarnos con amor, no tendría ningún sentido si tales rasgos de carácter no descansan sobre la paciencia. Usted no puede ser humilde, no puede poner a los demás por delante de usted, usted no puede resistir, ¿verdad?, sentir resentimiento por alguna situación si usted no ha desarrollado paciencia. En algunos versículos se utiliza un sinónimo para paciencia que es longanimidad. Longanimidad, ¿sí se pronuncia así, verdad? Longanimidad, que literalmente significa la capacidad de soportar por mucho tiempo el agravio. La capacidad de soportar por mucho tiempo el agravio. ¿Quién de aquí es longánime? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? No, es muy difícil, ¿verdad? Pero es a esto a lo que nos está llamando, ¿sí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Termina esta parte. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ser solícito es sinónimo de ser diligente, de hacer algo bien, de hacer algo bien, rápido, ¿verdad?, sin que nos lo estén pidiendo una y otra vez. Eso es ser diligente. Es esforzarse de una manera constante que nos permita no fallar en nuestro objetivo. Eso es ser diligente. Esforzarnos de una manera constante que nos permita no fallar en nuestro objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo, hermano? Sí, pero vea que él nos dice aquí guardar la unidad. Ese es nuestro objetivo. Guardar la unidad. Y vea cómo el verbo, el mandamiento, no es hacer la unidad. Si Dios aquí nos manda a guardar la unidad, ¿verdad?, quiere decir entonces que la unidad ya nos fue dada. La unidad en la iglesia ya está. No es algo que nosotros tengamos que hacer. Es algo que tenemos que guardar. La unidad ya ha sido dada por Dios mediante el Espíritu Santo. Isaías 57, del versículo 19 al 21, dice así: produciré fruto de labios, paz. Paz para el que está lejos y el cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto,
y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué significa esto? ¿A quién le pertenece la paz de Dios? A su iglesia, ¿no? Y es ese vínculo el que se nos manda a cuidar mediante la unidad de la iglesia. Usted y yo no podemos generar o fabricar la unidad. Esto es un don de Dios para su iglesia. Él ya la puso. El ruego, por no decir el mandato, hacia nosotros es guardar, es decir, vigilar, preservar, reservar o mantener y mantener la unidad de la iglesia. Vigilar, preservar, reservar y mantener la unidad de la iglesia. Ese es el objetivo. Y ese es el llamado. Ese es el llamado. Y mire, esto se puede escuchar muy fácil y sencillo, ¿no? Ahorita lo hemos platicado y se oye muy fácil, ¿no? Ah, pues sí es fácil, ¿no? Mantener la unidad de la iglesia, pues que sencillo, ¿no? Pero la realidad es que es una prueba de fuego para nosotros como iglesia, para cada uno de los miembros de la iglesia Camino de Salvación. ¿Por qué? Porque significa dejar de lado nuestras pretensiones y deseos personales. Significa dejar de lado nuestras convicciones y pensar en los demás por sobre todas las cosas. Mire, lo que le voy a decir adelante, por favor, medítelo. Antes de desecharlo, medítelo. Mantener la unidad de la iglesia es aún más importante que cumplir los mandamientos. O estar aquí cada domingo. Es incluso más importante que nuestra ofrenda. Porque cuando no hacemos hasta lo imposible por preservar, por guardar la unidad de la iglesia, en realidad estamos atentando contra Cristo mismo. Estamos atentando contra su cuerpo. Estamos atentando contra su esposa. No sé aquí quienes sean casados, ¿verdad? Pues podremos tener diferencias, ¿verdad? Ahí con nuestra esposa, ¿verdad? Pero que alguien se atreva a tocarla, ¿verdad? Es ir contra aquello que él considera lo suficientemente valioso para dar su vida en sacrificio. Por eso la importancia de entender cuál es esa vocación con la que fuimos llamados. ¿Sí? Fuimos llamados con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Mantener, vigilar, preservar a toda costa la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Entender esto que portamos en esta camiseta. Yo soy Iglesia Camino de Salvación. ¿Usted es Iglesia Camino de Salvación? Y mire, con esto no le estoy diciendo que sea desobediente a los mandamientos de Dios. No le estoy diciendo que deje de venir, que el próximo domingo ya no lo queremos ver acá, ¿verdad? No le estoy diciendo que deje de ofrendar, ¿no? Mi intención es que nos demos cuenta y seamos conscientes de la importancia que tiene para nuestro Señor la unidad de su iglesia. La unidad de su iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Dios. Amén. ¿Verdad? Y es lo más valioso para Él. Tan es así que dio su vida por nosotros, por su iglesia. ¿Lo crees? Muy bien. Pasemos ahora a esta segunda parte que le mencionaba
de este pasaje de las Escrituras. Una vez que hemos entendido la importancia de preservar la unidad de la Iglesia, se nos dan 7 razones de por qué esta unidad es importante. Podríamos decir 7 verdades o 7 principios fundamentales, ¿sí?, que hacen que esta unidad sea una realidad. Y no son cosas aisladas. Aunque se presentan como una unidad, ¿verdad?, vamos a ver que son parte de un todo. Primeramente nos dice, vamos a leer nuevamente esa parte de nuestro pasaje, si me acompaña nuevamente, por favor. Efesios 4, a partir del versículo 4 al 6. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos entonces, primeramente, un cuerpo. Las Escrituras nos enseñan que independientemente de denominaciones, la Iglesia Universal de Cristo forma un solo cuerpo. ¿Estamos? ¿Sí? Sea que una iglesia esté en China, en Corea, que esté allá por la Patagonia, ¿verdad?, o que esté aquí en México, allá en la sierra en Chihuahua, o en medio de la selva lacandona, todos formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, de manera universal, ¿verdad? Pero a nivel local, cada uno de nosotros también formamos el cuerpo de Cristo. En este caso representado por la Iglesia Camino de Salvación. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Lo cree? No hay 2 cuerpos, así como no hay 2 iglesias de Cristo en el mundo. Hay solamente una. Así como no hay 2 iglesias Camino de Salvación. Habrá otra que se llame Camino de Salvación probablemente, de hecho usted se mete a buscar, va a encontrar más de una, pero esta iglesia es única. ¿Sí? Aún con nuestras diferencias de carácter, con nuestras diferentes funciones dentro de la iglesia, cada uno de nosotros tenemos un lugar por ocupar en este cuerpo. Y nadie puede ocupar ese lugar. Pero todos, sin excepción, formamos parte de él. Formamos parte del cuerpo de Cristo. En ese sentido, la iglesia es un organismo vivo, con diferentes miembros, pero todos, ¿en qué? En unidad. Un solo cuerpo. Después nos dice un espíritu. Solamente hay un espíritu, el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Amén. Aquel que mora en cada uno de nosotros, en usted y en mí. Y que de esta manera hace que la iglesia sea ahora, en este tiempo, el templo de Dios en el mundo. Ahorita, aquí, reunidos como estamos, ¿sí? Somos el templo de Dios en este mundo, como iglesia. Amén. Está en nosotros, este Espíritu está en nosotros para transformarnos, para producir en nosotros su fruto, y que este fruto sea manifiesto en su iglesia mediante el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio, tal y como nos lo dice Gálatas 5. Sí, ¿verdad? Ahora sí, no va a llegar aquí. La palabra espíritu en griego, pneuma, es la misma que se usa para aliento. Es la misma palabra. Entonces, espíritu y aliento, ¿sí?, en su origen etimológico son lo mismo. En ese sentido, un organismo sin aliento, ¿qué es? Es un organismo muerto.
¿verdad? El Espíritu Santo es el aliento que nos da vida, el aliento del cuerpo de Cristo. Y solamente hay un Espíritu. Amén. Después tenemos una esperanza que nos enfoca hacia nuestro futuro. Un futuro que usted y yo compartimos con todos los creyentes en cualquier parte del mundo. Todos tenemos la misma y única esperanza. ¿Sí? Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es nuestra única y verdadera esperanza. Aquella que, como también Pedro en su primera carta nos dice, ¿verdad? Tenemos que estar prestos para dar razón a cualquiera que nos pregunte de esta esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Cristo volverá por su iglesia y estaremos con Él. Y habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y estaremos en su presencia por toda la eternidad. Esa esperanza la tiene usted y la tengo yo. La tiene la iglesia en China, en Corea, en donde usted me diga. Hay una sola esperanza. ¿Amén? Después nos dice que hay un solo Señor. ¿Quién? Jesucristo. Un solo Señor, de quien todos somos siervos, usted y yo, y por quien todos fuimos salvados. Amén. Él es la cabeza de su iglesia. Él tiene el señorío absoluto sobre nosotros, sobre su iglesia, sobre la iglesia Camino de Salvación. Él es el Señor de Camino de Salvación. Amén. Cuando usted y yo confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no solamente dijimos, ¿verdad?, una fórmula, ¿no?, algunas palabras, ¿no?, algo que a lo mejor alguien por ahí nos dijo y que tal vez hemos seguido repitiendo, ¿verdad? No solamente dijimos unas palabras sin sentido. En realidad, adquirimos un compromiso total de sujetarnos a su soberanía, a vivir en obediencia a su palabra. Adquirimos el compromiso de que seremos sus discípulos, ¿sí? Que guardaremos sus mandamientos y que dejando todo de lado, viviremos para Él y solo para Él, y moriremos para Él. Amén. Un cuerpo no puede tener dos cabezas. Y si se da el caso, ¿verdad? Digo, yo me acuerdo hace muchos años que en algunas ferias anunciaban una gallina con dos cabezas, ¿no? ¿Pero qué es eso? Pues es un monstruo, ¿no? O de menos un fenómeno, ¿verdad? Un organismo no puede tener dos cabezas, la iglesia tampoco. Cristo es la cabeza. Nadie más lo es, sin importar rango, género o posición dentro de la iglesia. Solo tenemos un Señor y Salvador, Cristo. Amén. Después nos habla de una fe. La fe en el sacrificio único, absoluto y total de Cristo en la cruz. Mire, sin importar de dónde vengamos, lo que hayamos hecho o dejado de hacer antes de llegar a los pies de Cristo, si fuimos buenas o malas personas, sin importar nada de eso, delante de Dios todos teníamos la misma culpabilidad. Usted y yo éramos igual de culpables, ¿verdad?
Yo no sé qué haya hecho usted no sabe qué hice yo, pero eso no importa. Delante de Dios éramos exactamente igual de culpables. Y por tanto, todos, usted y yo, teníamos la misma necesidad de ser justificados. Y ser justificados todos por el mismo medio. Tenemos que acercarnos a Dios con fe, con humildad, sin reclamar ningún mérito de justicia personal en nosotros. Usted fue buena gente, gloria a Dios por eso, pero eso no lo iba a salvar. Usted se tuvo que acercar a nuestro Señor mediante la fe. La fe es la única puerta por la que podemos tener acceso a la gracia inmerecida de Dios. Alcanzaremos la unidad de la fe cuando cada uno de nosotros, en lo individual y en lo colectivo, dejamos de lado nuestros criterios dogmáticos o de doctrina y regresemos a la fuente inequívoca de la palabra de Dios para guiar nuestra vida. En ese momento alcanzaremos la unidad en la fe. Después, un bautismo. Y aquí se refiere al bautismo en el Espíritu Santo. Es esta obra del Espíritu de Dios que nos introduce y une al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Esto sucedió cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando hicimos esta declaración de fe y fuimos unidos a Él y a su iglesia mediante su Espíritu. Amén. Y le decía que aunque se presenta esto como de manera individual, todas son partes de un todo. Y este todo descansa en algo, en un Dios y un Padre. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador tenemos en común a un solo Dios, a Dios Padre. Amén. Usted no puede decir que tiene a Cristo como su Salvador, que es usted discípulo de Cristo, si no cree en Dios Padre. ¿O sí? Tenemos entonces un solo Dios, al Dios verdadero, y a un mismo Padre, el Creador eterno. Y mire, hoy, ¿no? En muchas iglesias es moda el ya no usar la palabra hermano, ¿verdad? Muchas iglesias inclusive dice, pues ya no les digas hermanos, ¿no? Somos amigos, somos la buena onda, ¿no? Pero si usted y yo compartimos un mismo Padre, ¿qué somos? Hermanos, ¿no? Entonces, de mi parte, le autorizo, le pido, le ruego que me llame hermano. Si usted hace lo mismo, pues le llamaré hermano. Si no, pues le llamaré, no sé, como usted me diga. Y llamarnos hermanos tiene muchas implicaciones, hermanos. Porque tenemos que ser hermanos en toda la extensión de la palabra, ¿no? Yo no sé usted, pero en mi casa, de repente, vernos como hermanos es complicado, ¿verdad? ¿Con quién peleamos más? Pues con los hermanos, ¿no? ¿No? Cuando estamos chicos, cuando somos adolescentes, oye, ya se están peleando, ay, parecen hermanos, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Pues yo me podré pelear con mi hermano, pero hay de aquel que se meta con mi hermano, ¿no? ¿Verdad? Al final, aún con nuestras diferencias como hermanos, somos parte de una
sola unidad. En lo natural, de la familia. En lo espiritual, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Tenemos un solo Dios y un Padre, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amén. En conclusión, hermano, la vida cristiana no tiene que ver con algunos momentos especiales o con algunos lugares especiales. La vida cristiana no es solo para los cultos o para algunas reuniones. La vida que Dios, con tanto amor, y dio para nosotros, tiene que encontrar su desarrollo y expresión todos los días de la semana, en todas las horas del día, en todos los lugares, en todos los ámbitos, en todas las circunstancias y situaciones. Él nos ha provisto cuanto necesitamos para vivir según su voluntad y de acuerdo con su plan y su propósito. Un propósito eterno. Es nuestra responsabilidad vivir como es digno del Señor en todos los ámbitos en que actuamos, en la iglesia, en la sociedad, en la familia, en el trabajo y sí, también en el mundo espiritual. ¿O hay alguien aquí que sea cristiano de medio tiempo? ¿Hay alguien que saliendo de aquí deje el Espíritu de Dios ahí en la puerta y vuelva a agarrar su carnalidad y diga, pues aquí te dejo, aquí me esperas, nos vemos la próxima semana? No. Y a veces caemos en ese error, ¿no? De pensar que hay una vida, ¿cómo llamarle? Cristiana, espiritual, ¿no? Y una vida que no tiene nada que ver con esto, ¿no? O sea, mi trabajo no tiene nada que ver con la iglesia. Mi escuela no tiene nada que ver con la iglesia, ¿no? Mis amigos no tienen nada que ver con la iglesia. ¿Sí es así? Claro que no, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios no se aleja de nosotros en ningún momento. Él va a donde nosotros vamos. Somos cristianos de tiempo completo. Y tenemos que vivir de una manera digna, conforme a la vocación a la que fuimos llamados. Amén. Somos llamados a guardar la unidad de la iglesia, más allá de llamados ministeriales, y eso es bien importante. Sí, nuestro ministerio es muy importante, sí, compartir del evangelio es muy importante. Pero yo les digo una cosa, ¿a dónde traería a usted a una persona a quien le ha compartido del evangelio, de las buenas nuevas de salvación? ¿A una iglesia unida o a una iglesia fragmentada? A una iglesia unida. ¿Y entonces qué tiene que ser primero? Pues la unidad de la iglesia. Primero tenemos que asegurar la unidad de la iglesia, para después ir y compartir, e invitar a esas personas a que vengan a una iglesia unida, a un solo cuerpo. En este día, Iglesia Camino de Salvación, Dios nos está llamando a superar nuestras diferencias, a superar nuestros conflictos, a resolver los malos entendidos y permitir que su Santo Espíritu sea esa fuerza cohesiva que nos une. ¿Estás dispuesto a atender ese llamado? Si es así, dale la gloria a Dios. ¿Cómo aplicamos prácticamente esta enseñanza? Mire, la mejor forma de practicar y fomentar en nosotros la humildad, la mansedumbre y la paciencia es enseñar y predicar acerca de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta de que éramos unos rebeldes pecadores, que no merecíamos ser rescatados, que no habíamos hecho ni hicimos absolutamente nada para recibir el perdón y el sacrificio de Cristo, entonces dejaremos de creernos o sentirnos superiores a los demás. Entonces seremos mansos de corazón y pacientes con los demás. Entonces entenderemos verdaderamente el amor de Dios y querremos vivir de una manera digna al llamado de Dios. Cuando dejamos de lado nuestras pretensiones pensando que somos merecedores de algo
y no nos consideramos superiores a nadie más, sino por el contrario, valoramos más las prioridades de los demás que las nuestras, entonces guardamos en la práctica la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Nuevamente, yo soy camino de salvación. ¿Usted? Dios les bendiga.